Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como siempre digo, no olvides dejar tu like y suscribirte si te está gustando la dinámica. Y nada, dicho esto, comencemos. En esta ocasión, y siguiendo la temática británica de los últimos vídeos, toca tratar la conquista militar de Inglaterra por parte de Guillermo, duque de Normandía, y representada principalmente en su decisiva victoria en la batalla de Hastings el 14 de octubre de 1066 y que tuvo como resultado final profundos cambios políticos, administrativos y sociales en las Islas Británicas. La conquista, en cualquier caso, fue el acto final de un complicado drama que había comenzado años antes, en el reinado de Eduardo el Confesor, último rey de la línea real anglosajona. Eduardo, que casi con toda seguridad había designado a Guillermo como su sucesor en el 1051, estaba envuelto en un matrimonio sin hijos y utilizó su falta de heredero como herramienta diplomática, prometiendo el trono a diferentes partes a lo largo de su reinado, incluido Harold Godwinson, más tarde Harold II, el poderoso conde de Wessex. El exiliado Tostig, hermano de Harold, y Harald III Hardrade, rey de Noruega, también pretendían el trono y amenazaban con invadir el país. En medio de esta maraña de reivindicaciones conflictivas, Eduardo, desde su lecho de muerte, nombró a Harold su sucesor el 5 de enero del 1066 y Harold fue coronado rey al día siguiente. Sin embargo, la posición de este tío estaba comprometida. Según el tapiz de Bayeux y otras fuentes normandas, esto era porque en el 1064 había jurado, en presencia de Guillermo, defender el derecho de este al trono. Desde casi el principio de su reinado, Harold se enfrentó a desafíos a su autoridad. Tostig comenzó a asaltar las costas meridionales y orientales de Inglaterra en mayo de ese mismo año, uniendo finalmente sus fuerzas a las de Harald III. Harold fue capaz de mantener a su milicia en guardia durante todo el verano, pero la despidió a principios de septiembre, cuando se quedó sin suministros y sus soldados campesinos tuvieron que volver a sus campos para la cosecha. Esto dejó el sur inglés sin defensas, exponiéndolo a la invasión de Guillermo. Sin embargo, antes de que llegara este Guillermo, Harald III y Tostig invadieron el norte. Harold se apresuró a ir a Yorkshire, donde en Stamford Bridge obtuvo una aplastante victoria en la que perecieron tanto Harald III como Tostig. Por tanto, Harold se quitó a dos de sus principales rivales de encima de un plumazo. Mientras tanto, en el continente, Guillermo se había asegurado el apoyo a su invasión, tanto de la aristocracia normanda como del papado. En agosto de 1066 había reunido una fuerza de 4.000 a 7.000 caballeros y soldados de infantería, pero los vientos desfavorables detuvieron sus transportes durante 8 semanas. Finalmente, el 27 de septiembre, mientras Harold estaba ocupado en el norte, los vientos cambiaron y Guillermo cruzó el canal de inmediato, desembarcando en Pevensey el 28 de septiembre y se dirigió directamente a Hastings. Harold, apresurándose hacia el sur con unos 7.000 hombres, se acercó al lugar el 13 de octubre. Sorprendido por Guillermo al amanecer del 14 de octubre, Harold reunió a su ejército en una cresta a 17 kilómetros al noroeste. El muro de escudos formado por infantería altamente entrenada y veterana de Harold se mantuvo firme ante el asalto a caballo de las tropas de Guillermo. Al no poder romper las líneas inglesas y presa del pánico por el rumor de la muerte de Guillermo, la caballería normanda huyó en desorden, pero Guillermo, quitándose el casco para mostrar que estaba vivo, reunió a sus tropas, que se volvieron y mataron a cientos de soldados ingleses. A medida que avanzaba la batalla, los sajones fueron cayendo. Al final de la tarde, Harold murió de un flechazo en el ojo, según el tapiz de Bayeux, y al anochecer, los ingleses que quedaban se habían dispersado y huido. Guillermo realizó entonces un avance arrollador para aislar Londres y en Berkhamsted los principales líderes ingleses se sometieron a él. Fue coronado en la abadía de Westminster el día de Navidad de 1066. Las revueltas indígenas esporádicas continuarían hasta el 1071. La más grave fue en Northumbria, que fue reprimida por el propio Guillermo, que devastó entonces vastas extensiones al norte. El sometimiento total del país se completó con la rápida construcción de un gran número de fortificaciones. El alcance y la conveniencia de los cambios provocados por la conquista han sido objeto de controversia durante mucho tiempo entre los historiadores. Ciertamente, en términos políticos, la victoria de Guillermo destruyó los vínculos de Inglaterra con Escandinavia, poniendo al país en estrecho contacto con el continente, especialmente con Francia. Dentro de Inglaterra, el cambio más radical fue la introducción de la tenencia de la tierra y el servicio militar. Aunque la tenencia de la tierra a cambio de servicios ya existía en Inglaterra antes de la conquista, Guillermo revolucionó los rangos superiores de la sociedad al dividir el país entre unos 180 arrendatarios en jefes normandos e innumerables arrendatarios mesne, todos ellos poseedores de sus feudos mediante el servicio de caballeros. El resultado fue la sustitución
sustitución casi total de la aristocracia inglesa por una normanda. Fue paralela, además, a cambios similares de personal entre el alto clero y los funcionarios administrativos. La Inglaterra anglosajona había desarrollado un gobierno central y local muy organizado y un sistema judicial eficaz. Todo ello fue conservado y utilizado por Guillermo, cuyo juramento de coronación mostraba su intención de continuar con la tradición real inglesa. Las antiguas divisiones administrativas no fueron suplantadas por los nuevos feudos, ni la justicia feudal usurpó normalmente la jurisdicción habitual de los tribunales de los condados. En ellos y en la corte del rey se siguió administrando el derecho consuetudinario de Inglaterra. Las innovaciones incluyeron el nuevo, pero restringido, cuerpo de la ley forestal y la introducción, en los casos penales, del juicio normando por combate junto a las antiguas ordalías sajonas. Se recurrió cada vez más al procedimiento de indagación, que era el testimonio jurado de los vecinos, tanto con fines administrativos como en casos judiciales. Un cambio importante fue la retirada por Guillermo de los casos eclesiásticos de los tribunales seculares, lo que permitió la posterior introducción en Inglaterra del derecho canónico, entonces en rápido crecimiento. Guillermo también transformó la estructura y el carácter de la Iglesia en Inglaterra, sustituyendo a los obispos anglosajones por obispos normandos. En particular, consiguió la destitución de Stigand, arzobispo de Canterbury, que ejercía su sede de forma irregular y probablemente había sido excomulgado por el Papa León IX, y nombró en su lugar a Lanfranco de Bec, un respetado erudito y uno de los consejeros más cercanos a Guillermo. Partidario de la reforma monástica mientras era duque de Normandía, Guillermo introdujo en Inglaterra las últimas tendencias reformistas, sustituyendo a los abades anglosajones por otros normandos e importando numerosos monjes, aunque solo fundó un pequeño número de monasterios, entre los que destacan la abadía de Batten, en honor a su victoria en Hastings. Las demás medidas de Guillermo contribuyeron a acelerar la vida monástica en Inglaterra. Probablemente el efecto más negativo de la conquista fue el eclipse total de la lengua vernácula inglesa, como lengua literaria, jurídica y administrativa, sustituido los documentos oficiales y otros registros por el latín y luego, cada vez más, en todos los ámbitos, por el anglo-normando. El inglés escrito apenas reapareció hasta el siglo XIII. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nada, no olvides dejar tu like y suscribirte y eso, nos vemos en la próxima.